Muy buenos días, tengan todos y todas en esta mañana de día domingo. Les saluda y les bendice su pastor, el pastor Abraham Bernard Alvarado, pastor de los ministerios Centro Cristiano de Adoración La Victoria, donde seguimos a un Dios de milagros, ubicados en La Victoria, Horquetas de Sarapiquí, Heredia, donde gracias al Señor Dios Todopoderoso tenemos un hermoso remanente de lindos y lindas que semana a semana se conectan con nosotros para seguir las enseñanzas que el Padre nos regala y que nos permiten ir afianzando nuestro caminar en esta vida cristiana. Para nosotros es un privilegio el que usted nos permita ingresar hasta su hogar a través de sus dispositivos inteligentes, ya sean computadoras, ya sean teléfonos celulares, ya sea que usted tenga una tableta por allí o nos esté mirando en la pantalla de su televisor. Le agradecemos al Padre Eterno, al Dios de Israel, que nos permita poder compartir y estar con usted en esta maravillosa mañana de domingo. Como ustedes sabrán, esta pandemia nos ha tenido en una cuarentena ya por más de 2 meses. No sabemos, por lo menos acá en la nación de Costa Rica, hasta cuándo va a seguir clausurado los templos, pero mientras tengamos esta vía, mientras tengamos esta posibilidad de seguir haciéndolo así, lo vamos a seguir haciendo. Claro que anhelamos, en definitiva, poder estar juntos, anhelamos, en definitiva, el volvernos a ver, sin embargo, respetando y promoviendo también la parte de prevención. Vamos a continuar a la espera de lo que nuestro Señor indique en los próximos meses. Hemos estado, bendito el Dios de Israel, desarrollando una serie que hemos titulado Reyes de Israel, porque hemos querido traer a la memoria la historia de la nación de Israel, el pueblo al cual usted y yo hemos sido injertados, para conocer no solamente la grandeza del Dios de Israel sobre esas personas que en ese momento formaban parte de su nación, sino para también los errores que ellos cometieron y que hicieron que se enojara el Dios de Israel, que es nuestro Dios en la actualidad. Y motivados por el espíritu de gracia, el espíritu de misericordia, hemos iniciado esta serie con el objetivo de conocer un poquito más algunos detalles. Nuestra exposición no se basa en una biografía o en una radiografía, podríamos decir, de cada uno de los líderes de la nación de Israel. Se basa en sacar algunos aspectos puntuales que consideramos esenciales para el desarrollo y formación de nuestra vida cristiana. Por eso hemos tomado como ejemplo a los reyes de Israel, algunos de sus aciertos, algunos de sus desaciertos y sobre todo su conducta para enfrentar la obediencia a Yahweh, el Rey Eterno. Hoy continuaremos con nuestra serie de prédicas sobre el rey David y estaremos hablando específicamente sobre el pecado del rey David, el más conocido, el que quizás se ha predicado por mucho tiempo, el que quizás usted con solo mencionar el pecado del rey David ya le vino a la mente. Sí, estaremos hablando sobre ese pecado y cómo sacar una enseñanza para nosotros, el pueblo de Yahweh en este tiempo, y de esa manera poder nosotros concientizarnos de qué le gusta a nuestro Señor, de lo que no le gusta, y qué podemos hacer para estar en paz con nuestro Señor. Así que, sin más, vamos de una vez a la enseñanza, reiterando la bienvenida a todos y todas en esta mañana. Iniciamos nuestra serie recordando
el año que hemos denominado el año de la oportunidad, una oportunidad para estar con nuestro Señor, para estar con nuestro Rey, para estar con nuestro Creador. Sí, ahí encerraditos en nuestras casas, ahí quizás en la incertidumbre de lo que va a pasar. Una oportunidad maravillosa para venir a sus pies y conocer muchísimo más del carácter de nuestro Señor. Como siempre, me gusta iniciar cada domingo. Haremos en esta mañana nuestra declaración de fe. Siempre me gusta decir, hay personas que no están de acuerdo con esto, hay personas que lo satanizan, hay personas que lo condenan. Sin embargo, yo no tengo ningún problema con ello. Creo que una mentalidad de pensamiento positivo te ayuda a enfrentar con una mejor actitud los problemas y las circunstancias. Estoy totalmente consciente que ninguna declaración, que ninguna palabra que salga de tu boca con la intención de generar instantáneamente algún efecto va a acontecer. Eso no funciona así. Pero todo aquello que te permita a ti cambiar tu estado mental de un negativismo a un positivismo, creo que ayuda mucho en nuestra fe. De hecho, la misma fe es pensar positivo, de que las cosas van a ser mejoradas por nuestro Señor. Por eso, a todos los que se conectaron en esta hora, vamos juntos a decirlo a la cuenta de 3, esta declaración de fe, en la cual decimos 1, 2, 3, todo lo bueno, todo lo próspero, todo lo útil, me perseguirán todo el día hasta alcanzarme. Algo bueno, algo próspero, algo útil, están por sucederme hoy. Hoy haré algo bueno, algo próspero, algo útil con mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Créalo, créalo, que cosas buenas también están por pasarle a usted. Así que iniciamos con nuestro mensaje de hoy, Reyes de Israel, y estaremos hablando del pecado del rey. Como usted recordará, en nuestro mensaje anterior estuvimos hablando sobre la escogencia del ungido de Yahweh, como nuestro Señor, como Jehová de los ejércitos, se provee para sí mismo de un hombre conforme a su corazón. Cómo Él determina quién es la persona que va a ocupar el lugar de Saúl, el cual, como lo hemos dicho domingos anteriores, fue separado de su cargo por su desobediencia. Y el Señor buscó a una persona que Él consideró que era la idónea para ocupar ese lugar y dirigir así las tribus de Israel. Envía entonces a Samuel con un cuerno lleno de aceite hasta la pequeña Belén para encontrarse con Isaí y sus hijos, entre los cuales no estaba David, y el Señor hace que esperen todos antes de sentarse a comer hasta que llegue el príncipe de Israel, aquel sobre el que estaría el aceite de la unción derramándose sobre su cabeza y todo su cuerpo, como una señal de la escogencia de Yahweh para el designio de toda la nación de Israel. Y pasó David durante un tiempo donde fue ascendiendo poco a poco, de pastor de ovejas a guerrero, a tocador del arpa, a guerrero, a general, comandante del ejército, hasta terminar como rey. Así que hablamos la semana pasada sobre los propósitos y designios del Señor para cada persona, y que nuestros errores no eran suficientes como para detener el propósito de Dios sobre nuestra vida. En otras palabras, si nacimos
con un propósito dado por Dios, no existe nada que pueda detener eso, sino simplemente acercarnos a la obediencia para que ese propósito sea cumplido. Y si el Señor se ha propuesto que sí o sí tu propósito irá, no hay ni siquiera alguna cosa que pueda separarte a ti de la voluntad del Señor. Todo es parte del proceso. Recuerda, hablamos que el Señor trabaja conforme a procesos, que el Señor no es de sacarse líderes ni hombres o mujeres instantáneamente. Todos pasan un proceso. Abraham pasó un proceso, Isaac pasó un proceso, Jacob pasó un proceso y David pasó un proceso para poder desarrollar así el carácter necesario y suficiente para cumplir con el propósito que el Dios de Israel ya tenía preparado para él. Estoy seguro que usted que nos escucha en esta mañana debe entender que hay un propósito del Señor sobre tu vida. Por eso estás allí escuchando atento a lo que vamos a decir, lo que vamos a conversar. Y estoy convencido de que también has pasado procesos. Bueno, no te desanimes. Si la parte de tu proceso en este instante es la parte dura, es la parte difícil, es la parte que a ninguno nos gusta. Si todo está en el plan de Dios, tu final será un final de bendición, un final de gloria. Así que hablaremos hoy sobre el pecado del rey. Y para ello voy a fundamentar nuestra enseñanza en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 24. Y leo para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana,
escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Amados, hemos leído descripción, palabra por palabra, párrafo por párrafo, la intención del plan que David gestó en su corazón posterior a su pecado. Quizás usted que se viene conectando en estos momentos se pregunta sobre nuestra predicación de hoy. Estamos hablando precisamente sobre el rey David y el pecado del rey. Hermanos, quiero que entendamos en esta mañana que existen pecados que quizás llegan a la vida del hombre sin que éste los desee. A veces por presión de un grupo, a veces porque se encuentra acorralada esa persona, y a veces porque en su ignorancia no sabe que lo que está cometiendo es pecado. Sin embargo, de todas estas calificaciones que hemos hecho en esta mañana sobre algún tipo de pecado, en ninguna de ellas podríamos nosotros introducir el pecado del rey David, ya que este pecado en particular fue un pecado pensado, fue un pecado manipulado, fue un pecado establecido conforme al deseo de David, conforme a sus pensamientos, conforme a sus emociones, conforme a sus sentimientos, pero escúchelo bien, conforme a su voluntad. Lo primero que tenemos que en esta mañana analizar es la situación del rey David. Y la pregunta aquí es: ¿por qué David deseaba que Urías muriera? Bueno, permítame decirle de entrada que dentro del plan de David no estaba el que Urías muriera. No. Y tal vez usted me diga del otro lado de la pantalla: pastor, acabamos de leer que David mandó a decirle a Joab, su general, que lo pusiera en la batalla porque él quería que muriera. Sí, pero esa no era la intención del plan inicialmente. Lo que David había maquinado era que Urías durmiera con su mujer, que estuviera allí un par de noches, estuviera con ella en la cama, y luego de eso su mujer le diera una excelente noticia: estoy embarazada, Urías. El Señor de Israel ha sido bueno con nosotros y nuestra familia va a crecer, nuestra familia se va a ampliar. Y estoy segura que hasta se va a parecer al rey David de lo lindo que ha sido el Señor. Sí, ese era el plan de David. Celebrar, mandarle luego un presentito a Urías y a su esposa Betsabé por el niño que el rey de Israel, que el Dios Todopoderoso, que el Señor Eterno había concebido. Pero las cosas no le salieron como él pensaba, porque Urías era un hombre íntegro. Y vaya el ejemplo que nos da Urías en esta mañana, que a pesar de recibir una instrucción por parte del rey de la nación, él no estaba dispuesto a violar los códigos establecidos en la Torá, establecidos en los mandamientos de Yahweh, aunque fuera el rey. Nos da un ejemplo de integridad absoluta y sobre todo de compañerismo. Él no pensó en sí mismo, él dijo: no, ¿cómo yo voy a disfrutar de este banquete, de este paladín, de dormir en una camita acolchonada cuando mis hermanos están durmiendo en tiendas, están durmiendo a la intemperie y están peleando una guerra y yo dándomela aquí de lindo? Me pregunto en esta mañana, ¿qué hubiéramos hecho usted y yo si hubiéramos sido Urías? ¿Hubiéramos hecho lo mismo? ¿O hubiéramos
descendido a nuestras casas a estar con nuestra esposa, y una vez que se nos haya acabado el vino, por la confianza y lo bonachón que está el rey, no, mandémosle a pedir otra botellita, porque se nos acabó el odre con el vino. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo con la palabra de Yahweh cuando el rey nos hubiera dicho que violáramos el mandamiento? ¿Sabe? Urias es un ejemplo de alguien que, a pesar de las circunstancias, se mantenía fiel a la palabra del Señor. Urias es alguien que, a pesar de que tenía la posibilidad, por mandamiento de hombre, él no se guiaba ni se dirigía por sentimientos y emociones. Él estaba concentrado en que estaba peleando la guerra de su nación en honor de su Dios. Y tal vez usted me dirá, bueno, es que Urias era un hombre muy sobrio. Pero lo último que David hizo fue emborracharlo a tal punto que estaba totalmente embriagado. Y aún así él dijo, me emborracharon. Yo no me emborraché, me emborracharon. Pero yo sigo fiel a los mandamientos de mi Dios. No voy a cometer pecado. No voy a traicionar a mi rey cuando el rey lo estaba traicionando a él. No voy a traicionar al ejército, a mis compañeros, a la nación entera. Yo sigo en pie de guerra aquí, aunque esté en la puerta del castillo, por el honor del Dios de Israel. Fue cuando David dice, no me queda otra más que matar a este hombre. Este hombre es totalmente íntegro. No hay cómo hacerlo caer en esta trampa. Quiero que usted y yo en esta mañana entendamos que descuidarnos puede llevarnos al tropiezo. El descuido de nuestras tareas como pueblo de Dios puede llevarnos al tropiezo. El descuido suyo como esposo puede llevarlo al tropiezo. El descuido suyo como esposa, como madre, puede llevarla al tropiezo. Así que aprendamos la lección de David para que eso no nos suceda a nosotros. Y aprendamos un poquitico de Urias para ser íntegros, no solo delante de nuestro Dios, sino con nuestras familias, con nuestros jefes y patronos, con nuestra casa, pero sobre todo con nuestra congregación. ¿Recuerda Urias? Mis hermanos están en tiendas peleando. Hoy en día usted pertenece a una congregación. Hoy en día usted se debe a un grupo de hermanos y hermanas que se han reunido con usted por 1 o 2 años o más en una congregación. No es justo, no se vale que usted traicione a sus hermanos hablando de las deficiencias que hay en su congregación, que hay en su comunidad cristiana. No es justo que usted critique a las hermanas y hermanos que están esforzándose al igual que usted por entrar en el reino de Yahweh. ¿Cuántos Urias necesitamos en nuestras congregaciones? Que sean íntegros y que cuando vean la deficiencia del líder, así como el rey David era su líder en ese momento y estaba mostrando deficiencias, aún así Urias fue íntegro. ¿Cuántos Urias necesitamos en nuestras casas, en nuestros trabajos? ¿Cuántos de nosotros necesitarían ver a Urias trabajando todos los días para entender que esto se trata de integridad? El primer punto que quiero que analicemos sobre el descuidarnos, que puede llevarnos al tropiezo, es que en la historia que le acabo de contar, que le acabo de leer de la Biblia, dice que David estaba en casa cuando debía estar en la batalla. Y nuestro relato dice que en el tiempo en que usualmente los reyes salen a la batalla, David estaba en casita. Le había dicho a Joab y le había dicho a las tribus de el norte y a la tribu de Judá que fueran a pelear la batalla por él. Pero él decidió quedarse
en Jerusalén, decidió quedarse en el palacio. Es el primer error que comete David. Se descuida porque su lugar no era en el palacio durmiendo hasta la tarde. Su lugar era estar en el campo de batalla, dirigiendo a sus soldados, siendo el líder de ese grupo de personas que estaban peleando por la nación y por el honor de su Dios. Y muchas veces nosotros, usted y yo, abandonamos el lugar que nos corresponde en esta batalla espiritual. Permítame decirle en esta mañana que así como Pablo nos recuerda que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra demonios, contra espíritus. Usted y yo debemos ocupar el lugar que nos corresponde. Y no le estoy hablando a los religiosos en esta mañana que ya están pensando en ir y zapatear el cuarto para comenzar a reprender, ni los que agarran puños de sal y empiezan a tirarle a las paredes sal, y ni aquellos que ven demonios por todo lado, ¿verdad? Los ven en las puertas, en las ventanas, los ven en el supermercado, en la gasolinera, porque hay gente así que tiene una facilidad para estar viendo demonios y viendo cosas, pero no tienen la facilidad para ver su integridad delante del Señor. Y cuando le hablo de no dejar el lugar que nos corresponde en la batalla, significa que estratégicamente el Señor te ha puesto a ti en un lugar para que levantes el honor de su nombre. Para que con tu testimonio, para que con tu integridad las demás personas y estas huestes de maldad vean que ahí hay un hombre, una mujer que representa el reino de Dios dignamente. No alguien que fuera de su casa, que fuera de la comunidad cristiana, que fuera de la congregación, es otra persona, mal hablada, dada a los vicios, dada a la lujuria, dado a las malas acciones e intenciones, pero que cuando regresa a casa o regresa a la congregación o regresa ante el pastor, la pastora o hasta el líder, es la persona, el corderito, la corderita más mansa y más hermosa de la tierra. Eso es abandonar nuestra posición en el campo de batalla. Eso es dormirnos hasta la tarde como lo hizo David, sabiendo que estamos en tiempo de guerra. ¿Alguien tiene duda en esta mañana que estamos en tiempo de guerra? He estado predicando a la iglesia por los diferentes chats internos de que es tiempo de prepararnos, que ya no hay tiempo para estarlo perdiendo en sentimentalismo ni emocionalismo. Es tiempo de conocimiento, es tiempo de aprender, es tiempo de reafirmar la palabra, es tiempo de volvernos al Creador y a sus mandamientos, porque esto se está terminando. Y el primer error que David comete es ese: estar en casa cuando debía estar en la batalla. Primer error al descuidarnos espiritualmente: abandonar el puesto que el Señor nos ha dado en esta batalla espiritual. Lo segundo es el no mantener la mirada en la palabra. Eso lo llevó al rey David a mirar al pecado. Y nos cuenta y nos narra la escritura que él se paseó por la terraza y de repente vio una mujer desnuda bañándose y dijo: yo la quiero para mí. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cree usted que el rey David, siendo el rey ya de las 12 tribus, recordará usted que primero había sido nombrado rey de sus hermanos en la casa de Judá y luego fue coronado por el resto de las tribus, pero siendo ya el rey de la nación completa, ¿cree usted que David desconocía que el adulterio es abominación al Dios de Israel? ¿Que el adulterio no lo tolera nuestro Señor? ¿Cree usted que él no lo sabía? Bueno, yo creo que sí lo sabía. Entonces, ¿qué es lo que hizo que este hombre tomara en poco el mandamiento del Señor e hiciera y cometiera el pecado más grande que él pudo haber hecho en ese momento? Eso provocó
que él no tuviera su mirada en la palabra, que no estuviera en meditación. No dice la palabra, ahí estaba David orando, estaba David ayunando, estaba David clamando al Dios de Israel para que su ejército triunfara en la batalla. No, estaba ¿qué? Durmiendo. Y luego se paseó por la terraza. Y luego, en lugar de mirar al Creador, en lugar de mirar al Señor, a sus mandamientos, miró al pecado. Y el asunto no es solo mirar el pecado, porque ¿cuántas veces usted sin querer o queriendo vuelve a ver al pecado? Y de ahí usted no pasa, usted dice, no, ya mire suficiente, ya es suficiente, ya no quiero ver más, esto me va a llevar al pecado y se aleja. Pero David no se alejó. David inmediatamente mandó a sus siervos a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Señor, esa mujer por la que estás preguntando tiene esposo, se llama Urías Eteo y es parte de tus soldados. Ah, qué bueno que David dijo, no, si es casada, no, y menos que es la esposa de uno de mis soldados. No. Muy bonita, pero hasta aquí. No. Dice la escritura que él la mandó a traer para acostarse con ella esa misma noche. Este hombre estaba en un estado mental reprobado. Le dio la espalda por completo al mandamiento. No le interesó la ley de Moisés que indicaba que si un hombre o una mujer eran descubiertas en adulterio, ¿recuerdan la mujer adúltera? ¿Qué le iban a hacer a ella? Sí, la iban a apedrear. Esa es la misma ley que había recibido David de Moisés. Entonces, ¿cómo es que David dice, no va a pasar nada, no nos van a matar porque yo voy a violentar la ley y no nos va a pasar nada? ¿Y sabe qué es el colmo de los colmos? Que ese pecado fue un pecado colectivo, no solamente fue un pecado de David, fue un pecado de los siervos también, que se prestaron para el asunto. Y a veces usted y yo quizás no cometemos pecado, pero somos cómplices del que sí los comete. Y estamos tapándole la verdad, y estamos diciéndole a la hermanita o al hermanito que no importa, que siga adelante, que algún día ese pecado el Señor se lo va a quitar, cuando nuestra responsabilidad es señalar que lo que está haciendo está mal, que a Dios no le agrada eso, que nuestro Señor no está de acuerdo con esa actitud. Eso es lo que tú y yo hemos sido llamados. Y algunas veces nos han dicho, pastor, usted tiene que ser un poquito más suave, pero oye, esa suavidad te puede llevar al infierno. Es mejor que se te digan las cosas claras, sin maltratarte, con todo el amor que usted quiera. Y tal vez alguien diga, no, pero es que Jesucristo es amor, sí, pero con todo y el amor de Jesucristo de igual manera te va a mandar al infierno si sigues pecando y no te arrepientes. Y David sabía eso y tenía compinches que dijeron, no, aquí vamos a gestar el adulterio de tal manera que no salga de entre nosotros. Y así pasó. Tiempo después, la mujer envía a decirle a David, mira, estoy embarazada, ¿qué vamos a hacer? Y es donde inicia el plan de maldad de David. Punto número 3. El peor error en el que se puede caer es en aquel en el que nosotros mismos queremos borrar el pecado con nuestras propias fuerzas. David dijo, este niño no puede nacer porque está en pecado, este hijo es un hijo del adulterio, así que yo voy a arreglar esto y voy a transformar ese hijo de adulterio en un hijo de bendición. Mando a traer Urías, que se acueste con Betsabé, ya yo le adelanté el camino, por cierto, ya está embarazada, para que no se esfuerce mucho. Y así solucionamos este problema y todos felices. Felices Betsabé, feliz Urías, feliz yo, porque esto no salió a la nación. Y sobre todo, feliz el Dios de Israel, por supuesto, porque todo sigue igual. ¿Sabes? El peor error que tú y yo podemos cometer es tratar de resolver el pecado con nuestras propias fuerzas. Tratar de ponerle un fin a ese círculo vicioso de pecado y de maldad con nuestro propio raciocinio.
lo que tú y yo tenemos que hacer, y lo dice el cuarto punto, es arrepentirnos y buscar la ayuda de nuestro Señor. Arrepentirnos. Olvidarnos de que nosotros podemos arreglarlo, porque más bien lo que vamos a hacer es empeorar el asunto. Le pasó a David al punto que mandó a matar a Urías. Le pregunto, si Urías era un buen soldado, ¿no cree usted que a Joás le pasó por mente por qué el rey mandó a matar a Urías? Qué extraño esto. Y de ahí se ataron cabos hasta llegar a los 9 meses de Betsabé. Esto pudo haberle creado una rebelión a David. Y el ejército pudo haber dicho, tenemos un rey en el que no se puede confiar, y aparte de eso duerme con nuestras mujeres cuando estamos peleando la guerra de él. ¿No cree usted? Pudo haber sucedido. Por eso, si tú estás en pecado en este momento, llámese como se llame, yo sé que el Espíritu Santo en estos momentos tiene que estarte reflejando cuál es tu pecado. Y no hay pecados menores, ni mayores, ni pecados blancos, ni pecados negros. Pecado es transgredir la ley del Señor, es no cumplir sus mandamientos, y entre uno de ellos es el levantar falso testimonio, y otro de ellos es el adulterio. Así que, por favor, si usted, el Espíritu Santo le inquieta en estos momentos, hijo, esa tía a quien te estoy hablando, hija, esa tía a quien te estoy hablando, usted debería arrepentirse, no trate de solucionarlo. No me venga con que no, yo voy a ir ahora y voy a hablar con ese hombre, le voy a decir que ya no me llame más, que ya no me busque, porque cuando usted llega ahí, entonces va a empezar con que la despedida, y que el último beso, y que el último abrazo, y otra vez vas a volver a caer en el ciclo de pecado. Ni tampoco me venga con que a mí no me gusta hablar mal de las personas, pero esto es un comentario que me obligan a hacer. ¿Por qué vas a seguir con tu chisme y con tu palabrería? Arrepiéntete, no lo trates de solucionar con tus manos. Ve y pídele ayuda a nuestro Señor, al Adón, como se dice en hebreo, al Señor. Ve y suplícale que quite esa mancha de ti, que quite ese pecado de ti, que quite esa maldad de ti, porque sola no puedes, mujer, solo no puede usted, caballero. Necesitas la ayuda de Dios para salir de allí. El descuidarnos nos puede llevar al tropiezo, y entre ellos la falta de arrepentimiento nos trae graves consecuencias. Quiero que usted entienda que esas consecuencias podrían traer resultados dolorosos, y eso no lo quiere el Señor para tu vida. Bueno, ¿y qué aconteció, pastor, después de esto? Bueno, después de esto, el Señor se entera de la maldad de David y envía a uno de sus siervos a hablar. Y vamos a hablar sobre la doble moral del rey. La doble moral del rey. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 5, dice: Jehová envió a Natán a David, y viéndolo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. La doble moral del rey. No le vino a David el pensamiento de: vive Jehová, que lo que yo hice es digno de muerte, porque mandé a matar a Urías Eteo por haberme acostado con su mujer. Pero cuando le cuentan que un hombre rico mató una corderita para servírsela en un platillo a una persona, se enciende en furor. Usted conocerá el resto de la historia, donde esto es una parábola que el Señor utiliza para reflejar el pecado de David,
Y le dice, no, David, ese hombre rico eres tú, que teniendo tantas concubinas y teniendo tus esposas, decidiste tomar la mujer de Urías, Eteo, y no solamente eso, mandaste a matar a Urías. Y esto definitivamente no le agradó al Señor. Pero vemos aquí una doble moral. Para David, su pecado no era trascendente delante del Señor, pero el pecado de otra persona sí. Y él dijo, voy a matar a ese hombre que hizo esto porque yo no voy a tolerar que en definitiva alguien haga esto. Pero él no reacciona sobre su propio pecado. Y ese es el segundo punto que quiero que hablemos en esta mañana. Nuestra doble moral. A usted y a mí nos gusta juzgar las faltas de los demás, pero no somos críticos en juzgar las nuestras. Nos gusta señalar el pecado del hermano o la hermana. Nos gusta ver las faltas de los hijos de las hermanas, de los hermanos. Nos gusta señalar las acciones malas que se hacen dentro del templo, lo que no hizo el ujier, lo que no hizo la hermana que trabaja en la cocina, lo que no hizo el pastor. Si yo hubiera sido el pastor, yo ya hubiera puesto en disciplina a Julano. Si yo fuera el papá de ese chiquito hace tiempos que yo le hubiera... Nos encanta juzgar las faltas de los demás. Y como David nos encendemos en furor, pero esto es un relajo ya, pero no somos de igual manera críticos con nuestras propias faltas. Una doble moral. Nos gusta ver el pecado de la demás gente, pero no ver nuestro propio pecado. Y hay gente que aún en pecado señala ese mismo pecado en otra persona. Eso es parte de la naturaleza del hombre, pero no debería ser la naturaleza de un hijo de Dios que obedece los mandamientos. Por eso es necesario que volvamos a los mandamientos. Yo sé que hay algunos que no creen en esto. Yo sé que hay algunos que hablan del antiguo pacto, del nuevo pacto. Yo sé que hay algunos que dicen estamos sobre la gracia, ya no estamos sobre la ley. Y muy personalmente, mi comentario, muy personalmente, esto es lo que ha traído el desorden espiritual en las iglesias modernas. Que estamos sin ley. A lo que Pedro llamó a los sin ley. Así estamos. Cada pastor se inventa su manera de corregir a la congregación, pero no hay un formato cuando el formato fue entregado en el Sinaí. Sí, soy fiel creyente de que debemos obedecer los mandamientos del Señor. Como también estoy totalmente convencido que el único que nos salva es Jesucristo y que por medio de Él podemos regresar al pacto y que no hay ningún otro camino más que el accesar a través de la sangre de Jesucristo para ser salvos. Y de ninguna manera estoy diciendo que el hacer las obras de la ley nos salva, nos redime, en absoluto, pero sí nos ordena, sí nos pone un freno al pecado, sí nos pone una orientación de lo que le gusta a Dios que hagamos y no hagamos. Entre los 10 mandamientos está el no cometer adulterio, no desear la mujer del prójimo. Esto aplica a la mujer también para con el hombre. Y también el de levantar falso testimonio. Esto no está bien. Y usted y yo a veces somos buenos para criticar a los demás, pero no para criticarnos a nosotros mismos. Quiero decirle en esta mañana que otra de las cosas de nuestra doble moral como hijos e hijas es que siempre abogamos por un juicio pronto contra los hermanos que han fallado, pero rogamos para que con nosotros se haga misericordia. Cuando un hermano cae en falta, hay que corregirlo, hay que disciplinarlo, esto no se puede aguantar, no, ya es demasiado, pero cuando somos nosotros los que caemos en falta, necesitamos misericordia, que la gente nos comprenda, que la gente nos apapache, que la gente nos diga que no hay ningún problema y ojalá que el líder de la congregación nos diga, no se preocupe, olvídese de eso, aquí no ha pasado nada con nosotros, pero con los demás exigimos el juicio. ¿Sabe qué me recuerda a eso? Aquellos hombres que traían la piedra en la mano para matar a la mujer adúltera y que Jesucristo les dice, cualquiera que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ninguno de ellos pudo hacerlo. Así somos nosotros muchas veces. Exigimos que el juicio de Dios caiga sobre una persona que ha fallado, pero que
Cuando somos nosotros los que fallamos, el Señor tenga misericordia de nosotros, o cuando han sido nuestros hijos. Así que tenemos que tener claridad con la doble moral. Y lo último que quiero decirte es que muchas veces nos alegramos cuando a alguien no le salen las cosas, no nos alegramos. Nos alegramos cuando alguien falla, cuando a alguien no le salió el negocio, cuando a alguien no le salió el trabajo, cuando alguien quería hacer su casita y no le salió. No vengamos con hipocresías, por favor. Estoy hablando de la humanidad en general, no estoy hablando de nadie en particular, porque yo sé que quizás algunos vayan a comentar más tarde: pastor, yo no soy así, si usted es así es su problema. Bueno, le agradezco, hijo, hija, que piense así, la felicito y le felicito, aprenderemos más de usted. Pero en general el ser humano no se alegra cuando alguien prospera, cuando alguien sale adelante, cuando a alguien las cosas le están yendo bien. No se alegra, el ser humano no se alegra, no es su naturaleza. Lo primero es: viste que a Julano le dieron y a nosotros no. Uy, viste que le salió esto a lo otro. Uy, porque aquí somos, así somos los seres humanos. No todos, pero la gran mayoría somos así. Pero cuando a nosotros nos pasan las cosas bien, nos salen bien las cosas nos ayudan, entonces queremos que todo el mundo se alegre con nosotros. Queremos que la gente haga fiesta, que la gente aplauda y que celebre. Pero nosotros no lo hacemos cuando a alguien las cosas les va bien. Una doble moral que no debe estar en ningún hijo e hija de Dios. Debemos aprender de el pecado de David. Debemos entender que el Señor quiere más Urías y menos David pecadores, más Urías íntegros y menos David maquinando pensamientos y maldad. Así que en esta mañana de domingo tenemos que reflexionar y entender que es necesario que usted y yo corrijamos estas cosas en nuestra vida, porque el tiempo del fin se acerca. Para el próximo domingo estaremos, Dios mediante, cerrando con el rey David y estaremos predicando sobre la redención del rey. Porque alguno dirá: bueno, ¿y no era que David era conforme al corazón de Dios? Un adúltero, un asesino, un vago que se levantaba tarde. Bueno, lo veremos la próxima semana. ¿Qué fue lo que cautivó en Dios el corazón de David para que él dijera que era conforme a él? Así que espero este mensaje le haya ayudado en algo, le haya orientado un poco en cuanto a nuestra manera de vivir. Conmigo lo ha hecho. Este mensaje me ha ayudado, me ha orientado, me ha permitido corregir muchas de las áreas de mi vida, y espero en el Señor que de ahora en adelante pueda ser una mejor persona y pueda cometer menos errores en honor a Yahweh, nuestro Rey, nuestro Señor. Permítame orar. Padre, gracias te doy en esta mañana por haberme permitido compartir este mensaje con cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectadas y conectados. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu siervo David que alejado de ti es muy fácil que perezcamos y que caigamos en el pecado. Que el descuido espiritual nos puede llevar a cometer errores tan graves como los que pasó tu siervo, Señor. Te pedimos, oh maravilloso Señor, que corrijas en nosotros toda mala actitud y nos permitas permanecer en esta fe maravillosa, en el Hijo de Dios que nos ha redimido de todo pecado y nos ha abierto la puerta para poder entrar de nuevo a reconciliarnos con el Padre. Te ruego, Señor, que de una manera especial bendigas a cada familia hoy representada a través de esta plataforma, Señor, y que tengas una visitación especial en cada uno de sus hogares, que les ayudes a resolver sus problemas financieros, de alimento, de trabajo, de salud, Señor, y que tu presencia permanezca en ellos para siempre. Sea toda la gloria y toda la honra para ti, Señor, en todo tiempo. Amén y amén. El próximo domingo estaremos cerrando la serie del rey David para ingresar luego al rey Salomón. ¿Cuánto nos puede enseñar Salomón? Tremenda enseñanza
con Salomón. Y estaremos viendo la redención del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin más, que el Adón, en hebreo, el Dios de Israel, el Señor, esté con ustedes en esta mañana y sea su misericordia en nuestros corazones. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. La gloria para nuestro Señor.